Profesor José Sousa, bienvenido a Largo Aliento. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá, Sabina. Yo voy a hablar en portuñol. No sé hablar español, mas hablar en portuñol es muy eficaz. Me parece muy bien. José, tú afirmas que la idea de que todos somos clase media, o casi todos somos clase media, es un mito que oculta a los muy ricos, a la élite económica, a ese 1% que detenta más riqueza que el 60% de la población. Entonces te pido, define de una mejor manera quiénes son la clase trabajadora, quiénes son la élite económica. Claro, claro. Es una pregunta muy importante, Sabina. La élite económica son un bocado de gente solamente, 200 personas o máximo y 400.000 con las sus familias. Es 0,000,1%. Ellos son élite, no porque son mejores que ninguém, mas porque eles comandam de fato la sociedad. Abajo de esto, abajo de la élite, nosotros tenemos la clase media, la clase media verdadera. La clase media verdadera es una clase del privilegio. El privilegio de la clase media es el monopolio del capital cultural legítimo en una sociedad, de las buenas universidades, de las lenguas extranjeras, y esas personas comandan efectivamente la sociedad en nombre de la élite. Son nosotros todos, ¿no? Jornalistas, son, periodistas, profesores, etcétera, 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 ¿no? Abajo de esto, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos una élite muy chiquitita, muy chiquitita mismo, lo máximo de 20% de una clase media, y nosotros tenemos 80% de nuestra población pobre. Son pobres, ¿no? Son personas pobres en un país que nosotros sabemos que es rico, así como México, ¿no? Y ese es 80% de trabajadores de pobres se dividen acá entre los trabajadores que son en la mayoría blancos, que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos, no pasa hambre, mas es humillado por una sociedad que no tiene acceso a cultura, a la salud de calidad, a la educación de calidad, y una persona en nuestro mundo que no tiene acceso a estas cosas es humillada, se siente menos, inferior. Isso é um sentimento muito importante para compreender a extrema direita hoje. E abaixo desta, hablando de Brasil, temos 40% de los miseráveis, ¿no? Que são 90% de negros, né? Esta é a situação acá, mas em toda a sociedade tenemos estas 4 clases, y yo lo creo que en México también. Sí, así es. Tú dices que el discurso de la derecha consiste en atribuir la pobreza a las fallas individuales, fallas de cada persona. Eres pobre por tu culpa, porque no has hecho tal cosa, no te has esforzado demasiado, porque descansas en la noche o los domingos cuando deberías estar trabajando todo el tiempo, y no a la desigualdad estructural, es decir, al sistema. Eso. Por favor, desarrolla un poco más esta idea. Claro, claro. Esta idea es muy importante de la meritocracia.
la meritocracia es la ideología más importante del capitalismo. Sempre ha sido. E ela nega o fato que toda ascensão individual, né, é hecha socialmente, né? Para toda coisa que uno individualmente hace ou faz ou se torna hecho, isso foi uma construção social, nunca individual apenas, né? Mas uma coisa que é importante para compreender essa sensação de alto fracasso e essas coisas é que nós vivimos em um mundo do capitalismo financeiro, né? Onde par de gente, né? Assalta a população mundial, eu diria. E os trabalhadores ganham muito menos. Son empobrecidos y nadie ha explicado a este pueblo quién lo ha empobrecido, ¿no? Normalmente en una prensa privada, este es el tipo de cuestión que jamás viene, ¿no? Porque eso hace parte del mecanismo de dominación, ¿no? De dejar las personas confusas, ¿no? Esta confusión, ¿no? Há alguém humilhado, abandonado, que se sente menos impotente, ele se constrói uma rábia contra o mundo, contra todo, ou contra si mesmo. Oh, eu sou um fracasso, eu ganho pouco porque é minha culpa, eu sou... La extrema derecha, Sabina, ¿no? Viene exactamente en este rato, en este momento, y dice, no ponga ese puñal envenenado en sí mismo. Yo tengo acá grupos para servir de bodes expiatorios, como se dice, ¿no? Que son odiados a séculos, las mujeres, los gays, los negros, los pobres, ¿no? E consegue canalizar essa rábia que de outra maneira seria mortal, né? A causa da depressão, do alcoolismo, é baixa autoestima, né? Quem tem baixa autoestima está perdido no mundo, né? E a extrema direita aproveita da vulnerabilidade do povo pobre, que não sabe quem los ha hecho pobres. ¿No? Esa es la cuestión principal, ¿no? Passa a ser manipulado e canalizado para a extrema direita quando ela se sente alguém participando de um movimento importante, de uma revolução. Imagine, alguém que era nada antes acha que é alguma coisa agora. Afirmas que la derecha usa esas emociones negativas, el resentimiento, el enojo contra la sociedad, el enojo contra sí mismo, la humillación de sentirse un fracasado, la humillación de que toda la sociedad le recuerde a uno de que es un fracasado porque no puede comprar ciertas cosas. Usa esos sentimientos negativos para convertir a los pobres en defensores de los intereses de los muy, muy, muy ricos. ¿Cómo hace esto la derecha? É uma excelente pergunta. Isso tem a ver, em meu livro, em minha investigação, eu he escolhido uma orientação filosófica, né, de alguns pensadores, que não há interesse de discutir acá, mas que eles veem o reconhecimento social como a necessidade fundamental de todos os seres humanos. Eu penso que é correto afirmar isso. As pessoas pensam que são a plata, o poder e essas coisas, mas a plata e poder são meios, não são fines, né? Para coisa, é sempre algo para alguma coisa. E esta alguma coisa é a necessidade humana de distinção social.
essa distinção social pode ser universalizable. Es decir, todos son ciudadanos, tienen buenos salarios, etc. Todos pueden ser reconocidos. Ahora, normalmente, en este mundo neoliberal, no es de este modo que se da el proceso de reconocimiento social. Se da contra los otros, a costa de los otros. Alguien que es muy, que tiene mucha plata, $1 billion, ¿no? Él puede comprar todo, ¿no? Todas las necesidades económicas, mas él va atrás del otro billón, el otro billón, el otro billón. ¿Por qué? No hay ninguna motivación económica para eso. Por la distinción social positiva que nuestra sociedad atribuye a aquellos que tienen poder o la plata, ¿no? Lo más importante, lo originario, es el sentimiento de reconocimiento social, ¿no? Y cuando se habla con una multitud de humillados, ¿no? Uno tiene que dotar a estos de una forma de distinción social que es siempre moralista, ¿no? Es una moralidad regresiva, ¿no? Yo he visto en mis encuestas, ¿no? La persona decir que no hay mucha preocupación con la salud, con el ensino, con la farmacia popular, mas lo más importante es que el hijo no se torne homosexual en la escuela y por tanto la idea que no tiene ideología de género, que es como la extrema derecha dice acá, ¿no? ¿Por qué eso? Porque la única cosa que ese hombre tiene es la masculinidad, la ética de la virilidad. ¿No? Yo soy viril, yo soy hombre, ¿no? Ellos están abajo de mí. ¿No? Y es un reconocimiento conquistado a las costas del otro hombre, ¿no? Y es la forma como la extrema derecha hace, ¿no? Tú eres americano, blanco, ¿no? Los mexicanos son inferiores a usted y trabajan para usted. Y él se siente, ¿no? Un hombre humillado, empobrecido, empoderado, ¿no? Es una sensación de empoderamiento falsa, mas para quien no tiene nada más, es muy importante. Jesse, entonces, la distinción social es que la sociedad te mire y te diga que eres valioso, es parecido a la dignidad. Perfecto. Y eso, perfecto. y eso es, tú dices, en tus encuestas se muestra que esto es mucho más importante para las personas que la economía. Y eso es lo que decide las elecciones. ¿Qué partido le da dignidad a los pobres? Exactamente. La izquierda erra porque no comprende que tiene que disputar las ideas hegemónicas, ¿no? Y dominantes. Claro, nuestra izquierda no se preocupa en discutir con la derecha porque le parece que son tonterías lo que está diciendo la derecha. Y lo que estás diciendo tiene la implicación que más que una lucha por la economía, es una lucha por el discurso. ¿Cuál es el discurso preponderante? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, sí. Es el discurso, una narrativa que possa empoderar las personas, ¿no? Que son indignas, que no tienen dignidad, ¿no? Que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la cultura, ¿no? Quien no tiene acceso a esas cosas no es digno, ¿no? La dignidad es un concepto social, ¿no? Yo he vivido há muito tempo atrás, Germania não é o mesmo que era antes, né? Mas nos anos 80, para fazer meus estudos, eu lembro de um país onde essa dignidade é universalizável, é incrível, né?
né? Não se veia pobres, miseráveis, né? E tal, e acesso à cultura. Eu ganhava muito pouco, mas podia ir para cultura, educação, saúde, né? E essas coisas, né? É uma memória, porque a Alemanha não é o mesmo, né? De novo, né? É um outro país neoliberal, mas eu atiro essa experiência de uma sociedade, ¿no? Donde la noción de reconocimiento y de dignidad es universalizable, ¿no? Claro, ¿Ya? claro. Acá tenemos una sección de la población que va a cobrar sus ayudas sociales, que es una novedad en México, y eso ha sacado, eso y el aumento de los salarios, sacaron 13,5 millones de la pobreza. Bueno, esta población va por sus ayudas sociales, sin embargo, cuando habla de las ayudas sociales, dice que son limosnas. Son Ah, limosnas para pobres y las devalúa y se identifica con los multimillonarios de la derecha. Hoy mismo con un candidato billonario de nuestra derecha y se sienten identificados con él, ujú. a pesar de que aprovechan las ayudas sociales. Eso debe ser muy parecido al Brasil posterior a Lula y Dilma, que sacaron 18 millones de la pobreza y con todo la extrema derecha ganó las siguientes elecciones. Exatamente, Sabina. Acontece acá lo mismo, ¿no? Y mucha gente que recibe acá el Bolsa Família, ¿no? Se é bolsonarista, votaria em la extrema direita, né? O que mostra mais uma vez que a questão, né, é mais importante e é muito importante que tenhamos isto em mente, né? Que são pessoas desorientadas, confusas, né? Uno ha retirado a inteligência dessa gente. São gente inteligente, como todo ser humano é muito inteligente, né? Mas outras estruturas podem retirar essa inteligência e usar necessidades emocionais primárias como a forma que as redes sociais agora, de uma forma assustadora, para países como México e Brasil, que são colônias de los Estados Unidos, e eles mandam em nós, né? E montaram uma resistência a isto é muito difícil em las condições latino-americanas de privatização da mídia e essas coisas, né? Entonces, Vamos a un corte, a nuestro primer corte, y regresamos con Jesse Sousa para que nos hable del papel de los muy ricos en la extrema derecha. Volvemos. Ahora tenemos un candidato a la presidencia que dice, los gobiernícolas hay que correrlos. Lo que es muy incomprensible es si eso piensan, ¿por qué quieren adueñarse del Estado? claro, claro, claro. La élite en Brasil, y yo pienso que en todos los otros lugares también, Sabina, el negocio de la élite es la pose de Estado, la pose del aparato de Estado. No Poseer el Estado. tener el Estado es el negocio, es ¿cómo se dice? Ese es el verdadero negocio de los El ricos. verdadero negocio de los mucho ricos es mantener la pose de Estado. Yo sé, afirmas en tu libro que la élite económica construye todo un aparato de legitimización que involucra a los medios de comunicación, el discurso del emprendimiento y la meritocracia y además la criminalización del Estado. Vayamos parte a parte. Te pregunto por cada parte, ¿por qué son tan importantes los medios de comunicación, los cuales en un país capitalista son propiedad de la derecha? ¿Por qué son tan importantes?
yo voy a te hablar de la misma experiencia que tive en Alemania, ¿no? Un sistema universal de educación de alta calidad para todos y mídia pública, que no es estatal, no es del Estado, representa la pluralidad de discusiones y posiciones en la sociedad. Porque uno precisa de la pluralidad para formar su propia opinión, ¿no? 25 años 30 años, ¿no? De educación de calidad masiva y debate libre en la comunicación de esta población ha tornado una nación de nazistas en una de las populações mais democráticas que eu conheci no continente europeu. Eu Ajá. vi isso acontecer. E é claro que isso tudo mudou, entendeu? Óbvio. Os ricos se vingaram. Os ricos se vingaram disso, né? Desse mundo aberto, cheio de coisas, de onde iria sair, libertação das mulheres, né? Entende? Proteção da natureza, etc. Tudo isso nasceu dessa revolução desses jovens, desses jóvenes, né? Que tiveram acesso à prensa pública. É indispensável, né? Se a plata domina a prensa, é claro que a prensa vai ser um instrumento de la plata. Isso não é necessário ser muito inteligente, né? Para Sí, no, no es necesario ser muy inteligente, pero como la prensa niega que ya, es un instrumento del dinero, claro, pues la gente se confunde. ¿Y exatamente, é verdade. cuál es? Te pido que nos hables de cada uno de los elementos de este aparato de legitimización. ¿Cuál es el discurso del emprendimiento? ¿Y cuál es su falacia? ¿Cuál es su mentira oculta? O sea, muy interesante la cuestión también. Y de nuevo tenemos que ir a la revolución expresivista de los años 60, 70, que varió el mundo todo, ¿no? Em novas formas, novos costumbres e essas coisas. E foi uma reação muito mais importante contra o capitalismo que o comunismo até, porque é uma revolução de consciência, né? E pós-produtivista, né? O ser humano deve aprender quem ele é e para isto nós todos devemos ter a oportunidade de nos construirmos e sabermos o que desejamos ou não, liberdade, criatividade, originalidade são as palavras mais importantes disso, né? E o capitalismo aprende a utilizar esta misma semántica, hablar de libertad, no es más mi empleado, tú es mi colaborador. Yo puedo, por ejemplo, telefonarte a alta tarde de la noche porque no es mi empleado, es una operación, Sí. es un parceiro mío, esa es la, ¿no? Se monta en el mundo del trabajo toda una ideología de la creatividad, de esas cosas, se pone ping-pong, table, ¿no? Mesa de ping-pong en Google, Apple, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Obviamente, ¿no? Es una usurpación de los sentimientos libertarios más importantes del último siglo, ¿no? Y los muy ricos van a utilizar exactamente esa lenguaje, ¿no? De la libertad. Hoy la extrema derecha no habla de opresión, habla de No. libertad. Libertad de expresión, libertad de hacer lo que quiera y tal, ¿no? Además, todos podemos ser empresarios según la derecha.
Lo Exatamente. extraño es que para que existan los empresarios, la gran mayoría tienen que ser clase trabajadora, pero Claro, claro, está oculto. Y claro. la meritocracia, el discurso de la meritocracia, ¿y cuál es su mentira oculta? A mentira oculta da meritocracia por ejemplo, yo pienso que en México también uno cuando habla de clases sociales, uno habla siempre de la renta de las personas. ¿Ya? ¿Es eso? Acá es lo mismo. ¿No? Sí, Cuando uno hace esto, ¿qué es que uno está haciendo? Está invisibilizando todas las causas de la desigualdad. La sí, causa de la desigualdad, ¿no? La clase social es hecha en la familia, donde uno recibe no apenas de plata, mas también disciplina, capacidad de pensar con la imaginación. Nadie nace con esto. Esto no, es un privilegio de clase, ¿no? Con poder de proyectar el futuro, más importante que el presente. Las clases pobres no tienen esta cosa, ¿no? claro. Isso é lá, né? O hábito de leitura, ouvido para línguas estrangeiras, tudo isso é um enorme privilégio que hace que os chicos de la clase media real, né? Venham a la escola com 5 anos e é vencedor. É impossível perder, ¿no? El hijo de la clase baja no tiene nada de eso. Él brinca con el cariño de mon del padre, que es pedrero, que hace edificios, ¿no? No tiene ningún de los estímulos que la clase tiene para el trabajo escolar y la concentración, capacidad de concentración, ¿no? No es natural, por ejemplo, ¿no? E se hace, né, trabalhador descalificado. Né? A Sí. escola vai ser precária del pobre, a escola del rico vai ser buena, com artes, com línguas estrangeiras e essas coisas. Né? Isso, se uno pega a família e a escola, uno diz exatamente qual é a renta que essa pessoa vai adquirir. Claro, claro. La renta no ocurre do nada no vácuo, ¿no? ¿Ahí? Y ela ocurre por causa de familia y escuela. Ya sé, y sin embargo el sistema dice, tú ganas menos, no porque tuviste una peor escuela y menos Ya. oportunidades y Ujú. conociste a menos gentas, si tú ganas menos porque es tu culpa, no te estás Ya. esforzando lo suficiente. Acá lo Aparece. tenemos todo el tiempo en la televisión esto. Después dices algo muy preocupante, que la derecha criminaliza al Estado. Trata de convencer a los pobres que el Estado es el problema, no la Ya sé. solución. La vieja frase de Margaret Thatcher y de Reagan, ¿no? El Ya. Estado es el problema, no la solución. Ahora, el Estado siempre es corrupto. Ahora tenemos un candidato a la presidencia que dice, los gobiernícolas hay que correrlos. Lo que es muy incomprensible es si eso piensan, ¿por qué quieren adueñarse del Estado? Claro, claro, claro. La élite en Brasil, y yo pienso que en todos los otros lugares también, Sabina, el negocio de la élite es la pose de Estado, la pose del aparato de Estado. No Poseer es el Estado. tener el Estado es el negocio, es ¿cómo se dice? Ese es el verdadero negocio de los El ricos. verdadero negocio de los mucho ricos es mantener la pose de Estado. Sí, Acá inventaron una ideología del povo que es corrupto, elector de corrupto. ¿Para qué? Para que los electos por los pobres, los pretos, los mestizos, que por ventura, por el sufragio universal, va ao comando del aparato de Estado, la élite com a sua prensa
possa dizer, eu es corrupto. Que corrupto es aquele que a prensa dice que es, no es un tribunal. ¿No? Sí, sí. Es tan importante para la élite a posse do Estado que toda legitimidade é montada dessa maneira. É um assalto, né? Rouba a população inteira. Claro, y continuamente la prensa está señalando a los corruptos del gobierno, de la burocracia, pero la prensa de derecha jamás habla de los corruptos de la empresa privada, Claro, que son casi gemelos, ¿no? Porque los que claro. corrompen al gobierno son los de la empresa, pero nunca está prohibido hablar de empresarios corruptos. Claro, viva a imprensa livre, né? Exacto. Ahora, Viva a imprensa livre. lo que dices que es muy preocupante en tu libro, lo que muestras, es que al poner al pobre en contra del Estado, se le hace renunciar al único instrumento para Eso. lograr un poco más de igualdad, para Exactamente. lograr sus derechos individuales que no tengan Exactamente. nada que ver con su dinero y para Exactamente. lograr una distribución de la riqueza. Es Exatamente. engañarlo así. Sabina, e outra coisa, e o mais importante é que percebamos a invisibilidade da elite, porque o dispositivo de poder mais importante se torna invisível. Sí, sí, sí. Nadie vai pensar que é o culpado disso, né? E se criminaliza o Estado, a política, né? Para enfraquecer o Estado, enfraquecer a política, né? Sí, y nunca se habla de eso. Ahora, hay algo preocupante que estamos notando, sobre todo a últimas fechas, y es que la derecha mundial se ha articulado internacionalmente. Están leyendo los mismos libros, se están reuniendo en think tanks mundiales, se están poniendo de acuerdo en un solo discurso internacional. Sus oradores son internacionales, sus financieros son internacionales y tienen una riqueza casi ilimitada. Por ejemplo, en México hace unas semanas tuvimos una marcha pequeña de la derecha, pero su momento climático fue cuando unas personas se enfrentaron con la policía. La gente llevaba pancartas en donde le pedía a Donald Trump que invadiera México. Le decían, sálvanos. Después de que hay este momento de clímax en donde unos cuantos de ellos se enfrentan a golpes muy duros con la policía, esto es lo que toma Donald Trump y tuitea. Pone la fotografía, por cierto, tratada con inteligencia artificial para volverla más espectacular, y dice, estoy muy preocupado por la revolución que hay en México. Era una marcha de 17,000 personas, muy difícilmente se puede llamar a eso revolución. Dice, y estoy considerando invadir México. Están articulados a nivel mundial. Claro. Es asustador las cosas que vivimos hoy, ¿no? Es incomparable en la historia. No consigo lembrar de una otra cosa, porque lo más importante en toda esta universalidad que usted ha dicho, ¿no? Es que las redes sociales que lo hacen y que son las rodovías donde todas las informaciones van o van, ¿no? Y tienen un control, son norte-americanas y trabajan en conjunto con el Departamento de Estado americano en un plano imperial, ¿no? de un imperio decadente, ¿no? que tenta por essas formas de la violência simbólica, la violência militar, se manter um pouco no poder, né? Mas é um império podre, né? Mas assustador por conta
dá ainda muito forte influência, né, em las ideias. Não é solamente de mandar navios de guerra ao Caribe, essa coisa, mas lá toda a produção de ideia e de informação controlada por nossos inimigos. Donald Trump amenazó a Lula que si encerraba a Bolsonaro en la cárcel porque trató de dar un golpe de Estado, Claro. que es uno de los crímenes mayores que se pueden imaginar, Claro. iba a dañar a Brasil. Y Lula no se asustó. ¿Qué te parece eso? ¿Te hizo sentir bien eso de Lula, de tu presidente? Claro. Eu tenho um enorme orgulho de Lula, que pude conhecer em algumas ocasiões. E eu penso que a autoestima, a segurança que esse homem tem, sendo um homem tão pobre, assim, né? Eu penso que é algo extraordinário, né? Ele sabe a função dele como um grande estadista, né? E não teve nenhum diploma universitário. Isso é uma inteligência viva, né? Presente, marcante, né? E que mostra nesses instantes que você não pode se acovardar com quem é um bully, né? Bully, você não pode se acovardar, ser um covarde. Você tem que enfrentar o bully, né? Vamos a un corte y regresamos a la última parte de nuestra entrevista con José Sousa para preguntarle cómo desmontar esta industria de la rabia que arma a la derecha. ¿Qué debe de hacer la izquierda? Volvemos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar, además de la corrupción, de otras cosas del Estado. ¿Cómo lo harías tú, por ejemplo, en Brasil? Reconstruir la legitimidad del Estado. O que eu haria é mostrar que a corrupção tem sempre um culpable, que é a elite de proprietários. Sí. Los políticos son los representantes. No, esa mala de plata para hacer eso, ¿no? Yo quiero eso y eso y eso. Es un servicial. La política es servicial del mercado, ¿no? Sí, totalmente. Y el pueblo no sabe de eso. José, tú dices, la derecha extrema o ultraderecha usa las redes y los medios conservadores para esparcir ideas, teorías conspiracionales, noticias falsas, ese moralismo de si no eres rico es por tu culpa. Y tú dices, esto es para una meta, para mantener en el pobre un estado emocional de rabia que favorece que tomen decisiones irracionales. ¿Puedes explicarnos más? Claro, es esto. Porque es una forma que es difícil de describir en la conciencia. Es lo que es que opera en la conciencia, ¿no? Cuando uno se retira de toda causalidad social, ¿no? De cómo funciona la sociedad. Y acá nosotros tenemos muchas iglesias evangélicas. Algunas son buenas, pero la mayoría es muy mala, ¿no? Son iglesias que dicen que la vida, ¿no? Que uno se tiene doença es porque el diablo está en él y no porque el sistema de salud no funciona porque não há plata para isso, ¿no? Entendeu? Toda a explicação já vai retirando e jogando essa pessoa 1000 anos atrás, na Idade Média, né? Onde ela não pensa mais. E, né, entende que as coisas acontecem porque tem uma causalidade
né? Quer dizer, e não porque ela está pondo aqui, ai tal, o diabo, então eu vou ter que pagar não sei quanto para o pastor para eu ficar mais perto de Deus ou o que seja, né? Então você está, é muito importante a gente ver que a gente está tratando com pessoas que são vulneráveis não só emocionalmente, que não têm autoestima, não têm dignidade, mas vulneráveis cognitivamente também. Ahora, ¿cómo desmontar esa industria del odio? Y te pregunto también, ¿cómo restituir la dignidad a la gente? La izquierda mexicana habla mucho de la dignidad de los pobres, pero no habla de la dignidad de las clases medias. Al contrario, ha satanizado a la clase media y la clase media es el 50% de la población. Con todo, la clase media ha votado por la izquierda, pero yo creo que allí es el granero de la derecha. No hablan nunca de la clase media, no les da dignidad nuestra izquierda, solo a los pobres. Eso es un caso muy diferente del caso brasileño, ¿no? Cuando tenemos 80% de personas que são pobres, né? Porque aí o pobre, você tem eu acho que você tem que contar uma história para ele, Sabine, que é quem foi que o deixou pobre. Esse é o ponto principal, né? Isso nunca é dito, isso jamais é dito, né? Quer dizer, o povo jamais ouviu isso de alguém, né? Quem é que rouba o meu dinheiro? Por que essas coisas acontecem? Né? O governo de acá, né, ha hecho um meme muito famoso quando tiene la prensa, bilionários y políticos juntos tramando contra o pueblo, né? Foi um sucesso enorme e tal, mas passou em 2 semanas. Nadie hablaba más de él, ¿no? Porque para quien es muy pobre, ¿no? Él puede pensar, no, es casual, es fortuito ese encuentro. No, hay que explicar a las personas, ¿no? Do começo ao fim, de onde vêm essas estruturas, quem elas são e como foram produzidas e o que você pode fazer para evitar isso no futuro. É assim que o ser humano funciona, sabe? Todas as grandes religiões mundiais procuraram responder exatamente essas questões. De onde nós viemos, quem nós somos e para onde, provavelmente, a gente vai, né? Isso mostra que é uma necessidade universal. A política faz isso também. Normalmente, com a coisa da identidade nacional, nós outros viemos de los españoles, indígenas y esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros somos acá, esto. La identidad nacional brasileña es elitista, es racista, ¿no? Y el partido de izquierda acá no tiene la conciencia de esto y de que tiene que construir una otra narrativa completamente distinta de esa, ¿no? Sería igual en México, aunque la izquierda sí lo ha hecho, ha dado una gran lucha por señalar el racismo y el clasismo de la sociedad y ha ganado esa batalla cultural. Pero ¿cómo reconstruir la legitimidad del Estado cuando en la realidad la izquierda es corrupta, igual de corrupta que la derecha, pero el gobierno... Todo el tiempo suceden escándalos de corrupción. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar, además de la corrupción, de otras cosas del Estado. ¿Cómo lo harías tú, por ejemplo, en Brasil? Reconstruir la legitimidad del Estado. Lo que yo haría es mostrar que la corrupción tiene siempre uno culpable, que es la élite de propietarios. Sí. Los políticos son los representantes. No, esa mala de plata para hacer eso, ¿no? Yo quiero eso, Dios. Es un servicial. La política es servicial del mercado, ¿no? Sí, totalmente. Y el pueblo no sabe de eso.
nuestros pueblos ha sido enseñado que la corrupción está en el Estado. Isso piora muito, porque o Estado é a única instituição que pode regular e limitar o mercado, né? Sí. Analiza a política. Essa coisa de corrupção é uma armadilha de los corruptos, ¿no? Que son los grandes empresarios, monopolios, isenciones fiscales pornográficas acá, ¿no? Solo en isenciones fiscales para grandes empresas, Rede Globo y esas cosas, 3 veces el orçamento de la educación acá. Es una cosa absurda, ¿no? Si uno pega essa plata e investe em la educação, em 10 anos teríamos outro país acá. Com os chicos, com 3 refeições, aprendendo todo, a arte, filosofia e essas coisas todas, né? Mudaria um país, né? Os corruptos estão na economia. Sí, sobre todo. É a lição, né? No mercado. Los burócratas llegan y se van, pero los que se quedan son la élite que corrompe. Son empleados. Son empleados pasajeros, sí. La izquierda, dices en tu libro, debe entender la dimensión emocional de la política y debe saber romper el ciclo de odio. ¿Cómo se rompe el ciclo de odio? Com o ódio certo. O ódio é muito importante na política, ¿no? É ódio que se transforma em indignação, claro. Mas o ódio é o sentimento mais importante acá. Eu penso que em meu país, o mais importante era desenvolver no povo saudável ódio de uma elite canalha que rouba vidas, futuro, etc. E põe pessoas sem nenhuma necessidade em la miséria, em la basura, né? Em um inferno social, né? Odiar essa classe é muito importante. Mas os pobres acá, e talvez em México, amam os ricos. É incrível, claro. É toda a propaganda, né? A esquerda tem que dizer quem é o culpável, quem é que rouba, assalta todo mundo, né? E toma vidas. Sabem, né? Não são números, são vidas de uma avó, de uma abuela, de uma madre, de um hijo e essas coisas que não têm nenhuma chance. Sí, sí, nosotros en la izquierda mexicana lo que han hecho es satanizar a la clase media de derecha, pero a los más ricos jamás se les cuida como un tesoro, un secreto nacional. Finalmente te preguntas, Jesse, ¿la izquierda internacional no le convendría articularse, verse más a menudo, leer sus libros entre sí? Claro. A mí me gustaría muchísimo de que este libro del pobre de derecha pudesse ser traduzido ao espanhol em México, quem sabe, né? Que é um país que eu gosto muito de México, né? Eu he estado 10 dias em Ciudad de México e fico completamente apaixonado. É pueblo e país muito semelhante ao Brasil também e tem todas essas questões. É muito importante, Sabina, isto, porque nós em América Latina somos ensinados a ver a Europa, Estados Unidos e, né, nossos vizinhos acá com a mesma história, a mesma tradição e essas coisas, né? E há muito pouco intercâmbio ainda, ¿no? Debemos hacerlo, Jesse. Por lo pronto, te prometo, en unos minutos voy a ver a Paco Ignacio Taibo, que es el director del Fondo de Cultura Económica, de cuya propiedad es esta librería, que es una librería del Estado, y se lo voy a decir, y te va a decir que sí, te va a escribir pronto para que traduzcamos El pobre de derecha. Es una lectura
Qué cosa buena, importantísima. Sabina, porque yo Es un lo gran quería en libro. español para mis hermanos, no en inglés, no en alemán, esas cosas. Yo quería mucho en español, porque yo soy lo como antiguamente. Yo pienso en una gran patria. Nosotros tenemos la misma historia, ¿no? Y es muy importante tener este tipo de intercambio. Le agradezco muchísimo. Te agradezco esta conversación de largo aliento. Espero que no sea la última, José. Claro, claro. Tudo de bom para usted, Sabine, y para los amigos mexicanos. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.